Estoy seguro que el tema de hoy les va a fascinar porque el video trata sobre... ¿De qué iba? Ay, tengo la punta de la lengua. Dios, el video de hoy va a tratar de... Ya se me olvidó de qué va a tratar el video. Aquí, en Cali Arena. Nadie se acuerda de los subcampeones. ¿Cuántas veces no hemos escuchado este mito repetirse una y otra vez? Y aquí vamos a hablar de 20 equipos que demuestran lo contrario, que desafían aquellas palabras que aseguran que nadie se acuerda más que de los campeones. Porque en estos casos nos acordamos perfectamente del año, de las circunstancias y sobre todo del equipo subcampeón, incluso por encima de aquel que le ganó. Vamos a empezar, porque hay varias categorías, con aquellos subcampeones que fueron durante todo el torneo cenicientas hasta que les dieron las 12 de la noche. Dime si aún te sigue enojando que la República Checa perdiera la final de la Euro 96 y te diré qué tan viejo eres. Mientras más te enoje aquel recuerdo, más cerca estás de tocar el arpa. Liderada por dos jugadores memorables en el mediocampo, Pavel Nedved y Karel Poborský, la República Checa, recién separada de Eslovaquia, eliminó a Italia, a Portugal, a Francia y ya le estaba ganando en la final a Alemania, hasta que al minuto 70 entró desde la banca un entonces desconocido Oliver Bierhoff y metió el del empate y después aquel gol de oro en tiempo extra que enterró a aquel subcampeón maravilloso. El subcampeón más famoso en la historia de la Copa Libertadores, al menos al norte del continente, es el Cruz Azul 2001, el de Óscar Pérez, Juan Francisco Palencia y el refuerzo exclusivo para la Libertadores, José Saturnino Cardoso, un equipo formado por mayoría de mexicanos y One Hit Wonders como Tomás Campos, Norberto Ángeles, Melvin Brown, Víctor Gutiérrez y José Alberto Hernández, que eliminó a los favoritos River Plate y Rosario Central antes de jugar la final contra un Boca Juniors que buscaba el bicampeonato y lo consiguió a pesar de perder la final de vuelta en la Bombonera. Boca perdió 2 partidos en casa por Copa Libertadores en 15 años y este fue uno de ellos, aunque al final lo sacaron en penales. Penales que son la prueba número 1 que desenmascara esa gran mentira que del perdedor nadie se acuerda, porque solo nos acordamos de quienes fallan, nunca de quienes cumplen con su deber en la tanda de penales. En aquel Cruz Azul, los villanos fueron Pablo Galdames y Julio César Piñeiro. La final más random en la historia de la Champions fue sin duda la de 2004, Porto contra Mónaco. Y entre estos dos protagonistas, el cuadro de la Liga Francesa era el mejor, o por lo menos el más espectacular y carismático. En la fase de grupos le metió 8 goles al Super Depor, que acabó jugando semifinales de esa misma edición. Luego, en el partido en el que Ludovic Giuly se dio a conocer ante el mundo y en el que Fernando Morientes, jugador del Real Madrid cedido ese año al club monegasco, fue el auténtico galáctico. Ahí el Mónaco eliminó al Madrid de Figo, Zidane, Raúl y Ronaldo. En semis se cargaron al Chelsea y ya había pasado lo más difícil, o eso creíamos, quienes aún no conocíamos lo suficiente a ese aguafiestas llamado José Mourinho. El Porto goleó 3-0 al inolvidable Mónaco en la gran final. Una generación extraordinaria, un técnico de leyenda, Robert Lewandowski como figura y un cambio de roles que debía confirmarse ante los ojos del mundo. El Borussia Dortmund ya era el nuevo gigante de Alemania. 2013, el año en que algunos ilusos nos pensábamos que la Bundesliga se había convertido en la mejor liga del mundo, enfrentó en la final de la Champions League a dos equipos de época, Dortmund y un herido Bayern Múnich al que solo faltaba herirlo de muerte. El entonces bicampeón alemán había arrasado en su grupo liquidando ni más ni menos que al Real Madrid, al Manchester City y al Ajax. En semifinales volvió a aplastar al Madrid de José Mourinho y Cristiano Ronaldo con 4 goles de Lewandowski. Y en la final contra el Bayern, ahí simplemente pecheó. Y a partir de entonces, todo volvió a ser como siempre. Y ahora Amis Alquiler de Autos se enorgullece en presentar a la segunda mejor banda de América. Aquí están Garfunkel, Messina, Oz y Lisa.
con el segundo lugar del Hit Parade, Nacidos para Segundear. En una categoría distinta de subcampeones inolvidables quedan aquellos que eran los grandes favoritos y que perdieron. ¿Quién soy yo para venirles a contar una historia de la que han oído 1000 veces? Para lo que sí soy bueno es para reflexionar a contracorriente. Si aquel Brasil del maracanazo, aquel Brasil invencible que todo mundo daba por hecho iba a ganar el Mundial, si de verdad era tan bueno, ¿por qué nadie recuerda el nombre de ninguno de sus futbolistas? ¿Porque del subcampeón nadie se acuerda? Mentira. El portero Moacir, que se comió uno de los goles de Uruguay, sí que pasó a la historia. El resto, pues a lo mejor no eran tan buenos como se dice. De lo que no cabe duda es que si hay un subcampeón que pasó a la historia de generación en generación, es aquel Brasil de 1950 que hizo llorar de tristeza al papá de Pelé. El Deportivo La Coruña ganó la Copa del Rey edición 2002, pero si pasó a la historia es principalmente por el a quién le ganó, cuándo le ganó y dónde le ganó. Y aquí otro caso de subcampeón mucho más famoso que el campeón. Estamos hablando del Real Madrid del centenariazo. Florentino Pérez pidió organizar la final de Copa y movió sus influencias para que esta se adelantara a una fecha súper tempranera y sin precedentes, el 6 de marzo. Así las cosas, la Real Federación desvirtuó la competencia, que por cierto también era la edición número 100 de la Copa del Rey, aceleró el calendario de las rondas previas y todo para que el Real Madrid pudiera celebrar el día de su centenario ganando un trofeo oficial, la Copa del Rey. Desafortunadamente para los planes de Florentino había un rival al que ganarle antes de ello y el Real Madrid perdió ese partido 1-2. ¿Contra quién? Es lo de menos. Lo que pasó a la historia es que fue en su casa y el 6 de marzo de 2002, la fecha del centenario del galáctico equipo que salió subcampeón. Sería un poco injusto ningunear a Liverpool de 2005 como involuntariamente acabo de hacer con mi querido Super Depor. La final de la Champions de Estambul 2005 será recordada como la final gracias a que fue un baile perfecto en el que participaron dos, el bailador y el bailado. Pero para ser honestos, de ese Liverpool, que era como el sexto mejor equipo de la Premier League, solo merecen recuerdo Steven Gerrard, Xabi Alonso y el portero Jerzy Dudek, que nunca hizo nada, pero aquella noche en Estambul fue su noche. Dicho lo anterior, probablemente nunca en la historia de las finales de la Champions League se paró en el campo un equipo como aquel Milan. Cafú, Maldini y Nesta, Pirlo, Seedorf y Kaká, Crespo y Shevchenko. Los malos que rellenaban aquel 11 eran Dida, Stam y Gattuso. Imagínense nada más qué clase de inolvidable subcampeón. Ahora también hay largometrajes, películas, novelas y partidos de fútbol en los que el villano se acaba por comer al protagonista. También hay ejemplos de esta clase de villanos subcampeones. Final de Corea-Japón 2002. Absolutamente todos recuerdan al Brasil de Rivaldo, Ronaldo, Ronaldinho, Roberto Carlos y Cafú. Mientras sin Ballack sancionado, nadie se acuerda de las figuras alemanas dentro del campo, si es que las había. ¿Por qué estamos hablando entonces del subcampeón aquí? Paciencia, descúbranlo ustedes mismos respondiendo a esta pregunta, si es que pueden. ¿Quién era el portero del Brasil pentacampeón? Si contestaron Dida, felicidades, están dentro del 70% de aficionados confundidos. El 30% no tiene idea y el resto, o sea, Marcos y su familia, viven para contar que fue en realidad Marcos, el portero campeón del mundo del que nadie se acuerda. Bien, ¿podrían decirme ahora quién fue el portero subcampeón? Oliver Kahn. Supongo que no esperan que les aviente confeti por recordar algo tan básico. El caso de Marcos y Kahn expone nítidamente que hay veces en que del campeón nadie se acuerda y al subcampeón no hay quien lo olvide. Hay una acción en la historia de los últimos 8 mundiales que todo mundo recuerda en primer lugar. No es un gol, ni un paradón, ni un gesto técnico demencial. No, el balón ni siquiera estaba en juego cuando en la final de Alemania 2006
Zinedine Zidane, víctima de sus impulsos, decidió convertirse en Caín. Hasta entonces había sido épico y conmovedor ver al francés en su último torneo antes de retirarse del fútbol guiar a su selección a una segunda victoria en la Copa del Mundo. Tras su penal a Lopanenka para vencer a Gianluigi Buffon, yo no tenía la menor duda. Zidane, si ganaba esa final, se iba a poner a la altura de Pelé y Maradona como uno de los 3 grandes futbolistas en la historia de los mundiales. Pero entonces llegó Marco Materazzi y su lengua viperina para transformar la historia. Una historia que sigue recordando al subcampeón Zidane por encima de cualquier campeón italiano en aquel mítico mundial. De la final de la Champions League 2018 nos acordamos de muchas cosas. Y aunque pasen décadas, seguiremos acordándonos de la apoteósica chilena de Gareth Bale, de la rudeza con la que Sergio Ramos sacó del campo a Mohamed Salah, de Cristiano Ronaldo y su último partido con el Real Madrid. Pero sobre todas las cosas, entre tantas imágenes memorables, el que pasó verdaderamente a la historia de esa final es el nombre del portero de Liverpool, Loris Karius. La pelota que inexplicablemente le regala a Benzema, por sí sola, ya habría peleado por un lugar entre los momentos más desafortunados en la historia de la Champions League. Pero minutos después, el gol que se traga tras un disparo de Gareth Bale que no llevaba nada de nada, la combinación de ambos gazapos y esas lágrimas tan justificadas hacen de él un subcampeón al que es imposible no recordar. Bueno, estoy arriba de lo común. ¿Qué importa si Alisson es más que yo? ¿No es vergonzoso el segundo lugar? Ahora, hay subcampeones que no solamente son inolvidables, sino que son leyendas que pasan de generación en generación en generación. Probablemente nunca en la historia del fútbol ha llegado un equipo a un mundial con la etiqueta tan unánime de súper favorito. La última Copa del Mundo que había jugado Hungría había sido la de Francia 38, donde perdió la final contra Italia. O sea, no solamente tenía una generación gloriosa, la de los Magiares Mágicos encabezada por Ferenc Puskás, sino que también tenían historia y tradición. Hungría era la superpotencia del mundo del fútbol. Entre 1950 y 1956, escuchen bien, jugó 50 partidos y perdió uno solo. Adivinen cuál. Antes, en 1953, los Magiares Mágicos fueron a Wembley y con la revolución táctica del falso 9 le metieron 6 goles a Inglaterra. Previo al Mundial, ahora en Budapest, Hungría le ensartó otros 7 goles a los ingleses. Luego, ya en la Copa del Mundo de Suiza 54, ratificaron su favoritismo aplastante cuando le endosaron 8 goles a Alemania en la fase de grupos. 2 semanas después, aconteció el milagro de Berna. En la final, Alemania, contra toda lógica, ganó su primer mundial. Algo tiene Alemania que cuando sale campeón siempre nos acordamos más del subcampeón. Es un fenómeno que ocurre de generación en generación. Ya hablamos de República Checa en la Euro del 96, de Hungría en el Mundial del 54 y justo a la mitad entre estos dos eventos traumáticos toca hablar de la final del Mundial del 74. Alemania era el organizador, Alemania tenía un gran equipo, ahora sí. Alemania había ganado el Mundial 20 años antes y Alemania era el campeón de Europa, venía de ganar la Euro 72, mientras su rival tenía vacías las vitrinas y sin embargo, todos nosotros hemos crecido oyendo mucho más sobre la naranja mecánica de Johan Cruyff, de cómo el entrenador Rinus Michels cambió para siempre este deporte con aquel fútbol total que realmente marcó la vida de nuestros tíos y abuelos. Y por supuesto de cómo perdió aquella final contra los alemanes cuando al minuto 1 Países Bajos, Holanda pues, iba ganando. Como hemos aprendido, cada 20 años Alemania le gana la final a un inolvidable subcampeón. Ocurrió también en nuestros tiempos. Ahora el recuerdo está fresco, pero no tengan dudas que el tiempo lo mitificará. De hecho, cada año que pasa desde entonces he oído y leído cómo Lionel Messi cada vez jugó mejor aquel mundial, cuando en realidad yo recuerdo que anduvo bien, más no fenomenal. Pero la historia se escribe con un máximo de idealismo y un mínimo de rigor. Por eso, en una década, ya se dirá que Lionel Messi fue más Dios que nunca en aquel mundial en que perdió la final contra Alemania. Si ya algunos dicen que aquella falla de Gonzalo Higuaín tras asistencia de Leo Messi para siempre ha marcado el legado de la Pulga en Copas del Mundo, quienes no lo vieron creerán y transmitirán ese relato a las siguientes generaciones. En fin, la clave aquí es que independientemente del nivel real que Messi tuvo
en aquel Mundial de Brasil 2014 en el que le dieron el premio a mejor jugador, esa final pasará por siempre a la historia como la final que no ganó el posiblemente más grande de todos, otro subcampeón que ensombrece al ganador. Sigamos con esta lista de subcampeones inolvidables y vamos a un fenómeno que ocurrió en la Liga MX de 1996 a 1999, una época vintage del fútbol mexicano en donde tuvimos subcampeones realmente épicos. En 1995, los Toros del Atlético Celaya, equipo recién ascendido, consiguieron, quién sabe cómo, el sí de Emilio Butragueño, delantero histórico y hasta entonces One Club Man del Real Madrid, liderado por el Buitre en la temporada 95-96, último torneo largo en la historia del fútbol mexicano. El Celaya sorprendió a todos hasta caer en la final contra el Necaxa. Bueno, en realidad no cayó, y este es otro tema que nadie olvida. Empató ambos partidos y fue subcampeón por el estúpido gol de visitante que a partir de ese incidente fue erradicado de las finales. Un año después aparecieron en la final otros humildes Toros, los de Neza, probablemente el equipo más pintoresco en la historia del fútbol mundial. Entrenados por Enrique El Ojitos Meza y comandados por Antonio Mohamed, a veces salían todos rapados, otras con el pelo desteñido, de pronto con máscaras espectaculares. ¡Ay, qué tiempos aquellos! No saben lo que se perdieron, sobrinos. En la final, Toros Neza fue aplastado por las Chivas de Gustavo El Gusano Nápoles. El fenómeno del Atlas 1999 confirma todo lo establecido hasta ahora. Es un sofisma, una falacia, una ruin mentira que la memoria esté condicionada por el ganador de una tonta final. Hay subcampeones que perduran incluso por encima de bicampeones, porque no tengan duda que de aquí a unos 10 años seguiremos recitando al Atlas de la Volpe, Márquez, Cepeda, Osorno y Juan Pablo Rodríguez, aquel Atlas que perdió en penales la final de 1999 en la Bombonera. Y de los nombres propios del Atlas bicampeón 2022, se los garantizo, nos acordaremos un poquito menos. Y finalmente están los subcampeones que no fueron tan brillantes, pero que por insistencia acabaron haciéndose inolvidables, los subcampeonísimos. Los más crueles en Alemania llaman al Bayer Leverkusen Neverkusen, porque nunca gana nada bajo ninguna circunstancia. Y el Leverkusen nunca fue más Neverkusen que en 2002, cuando consiguió el mítico trébol de subcampeonatos. Lo primero que perdió fue la Bundesliga, la que hubiera sido su primera y única Bundesliga. A 3 jornadas del final tenía 5 puntos de ventaja sobre el Dortmund y la dilapidó. Una semana después de perder la liga, el Bayern cayó en la final de Copa contra el Schalke 04 y 3 días después, aquel gol de Zidane dejó al Neverkusen sin ganas de volverlo siquiera a intentar. Antes de conseguir los tripletes Copa Liga Champions en 2020 y en 2013, el Bayern Múnich en 2012 se llevó un inolvidable nadaplete. El Borussia Dortmund le quitó por segundo año consecutivo la Bundesliga y encima los vapuleó 5-2 en la final de Copa. Pero lo peor de todo fue perder en su propio estadio la final de la Champions contra el Chelsea. Semejante capítulo previo hace aún más loable la capacidad que tuvo el equipo de Jupp Heynckes de volver y ganarlo todo al año siguiente. Ya hablamos de Lionel Messi en el Mundial de Brasil 2014, lo que no dijimos es que Argentina probó el vinagre del subcampeonato durante 3 veranos seguidos. Primero contra Alemania en el Mundial de Brasil, después contra Chile en la Copa América organizada por el país andino y finalmente en la Copa América Centenario, la celebrada en Estados Unidos y que tuvo como colofón aquella renuncia de Messi en falso. La Roma de Francesco Totti salió subcampeona de la Serie A 3 veces seguidas, 2006, 2007 y 2008. Descansó un añito y volvió al subcampeonato en 2010. Se tomó un respiro y luego en 2014, en 2015 y en 2017 otra vez quedó segundo lugar. Seguramente ningún jugador sumó tantos subcampeonatos y tan pocos campeonatos como Totti. Y de todas formas, no hay quien se atreva a olvidarse de él. Bueno, después de toda esta recopilación, confío en que ya tengan argumentos de sobra para debatirle a aquel que se atreva a decirles que del subcampeón nadie se acuerda. Dejen sus comentarios, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones y lo más importante de todo, nos vemos en la próxima entrega.